23 al 29 de marzo. Jarom nos palabras de Mormón. Él obra en mí para que yo haga su voluntad. Al leer los libros de Enos hasta palabras de Mormón, busque mensajes que sean valiosos para usted y su familia. Anote sus impresiones. Enos fue a cazar bestias en los bosques, pero decidió permanecer allí orando todo el día, y cuando anocheció aún oraba. Enos capítulo 1 versículos 3 y 4. Debido a que su alma realmente ansiaba recibir la remisión de sus pecados, Enos estaba dispuesto a orar el tiempo que fuese necesario e incluso a luchar ante Dios. Enos capítulo 1 versículo 2. En eso consiste la oración sincera. No es tanto que pidamos todo lo que queramos, sino que hagamos un esfuerzo sincero por lograr comunión con Dios y por ajustar nuestra voluntad a la de Él. Cuando ore de esta manera, cuando su voz llegue a los cielos, descubrirá, tal como Enos, que Dios le escucha y que se preocupa verdaderamente por usted, por sus seres queridos e incluso por sus enemigos. Véase Enos capítulo 1, versículos del 4 al 17. En esos momentos, Dios puede darle a conocer su voluntad y usted estará más dispuesto y en mejor capacidad de hacer su voluntad debido a que estará en armonía con Él. Al igual que Mormón, usted no sabe todas las cosas, mas el Señor sabe todas las cosas y Él obra en usted para que proceda conforme a su voluntad. Palabras de Mormón, capítulo 1, versículo 7. Ideas para el estudio personal de las Escrituras. Enos, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Las palabras de los padres pueden ejercer una influencia imperecedera. ¿Qué mensajes hay en estos versículos para los padres y los hijos? Enos capítulo 1, versículos del 4 al 27. Mis oraciones sinceras serán contestadas. La experiencia de Enos con la oración es una de las más memorables en las Escrituras. Las experiencias suyas quizás no sean tan espectaculares, pero por ello no dejarán de ser menos significativas. Las experiencias de Enos revelan cómo puede mejorar sus oraciones. A continuación, se encuentran algunas preguntas para meditar. ¿Con qué palabras describe Enos sus esfuerzos mientras oraba? ¿Por qué cosas oró Enos al principio? Véase Enos capítulo 1, versículo 4. ¿Qué puede aprender de la reacción de Enos tras recibir una respuesta? Véase Enos capítulo 1, versículos del 5 al 7. ¿De qué modo obró Enos de acuerdo con las respuestas que recibió? ¿Qué puede aprender de Enos para poder tener una fe inquebrantable en el Señor? Enos capítulo 1, versículo 11. Jarom y Omni. El Señor me bendecirá cuando guarde los mandamientos. Una de las promesas más repetidas en el libro de Mormón es que si los nefitas guardaban los mandamientos, ellos prosperarían. Véanse segundo libro de Nefi, capítulo 1, versículo 20. Jarom, capítulo 1, versículos del 9 al 12. Omni, capítulo 1, versículo 6. Los libros de Jarom y Omni muestran algunas maneras en que se cumplió esa promesa. ¿Qué aprende de esos relatos que le pueden ayudar a prosperar en la tierra? Omni, capítulo 1, versículos 14 y 21.
¿Quiénes eran los del pueblo de Zarahemla? Cuando los nefitas huyeron de la tierra de Nefi, descubrieron a un pueblo numeroso que vivía en una región llamada Zarahemla. El pueblo de Zarahemla eran descendientes de un grupo de israelitas que habían partido de Jerusalén, al igual que Lehi, y fueron conducidos a la tierra prometida. En ese grupo estaba Mulek, uno de los hijos de Sedequías, el rey de Judá, que fue capturado por los babilonios cerca del año 587 a.C. Véanse Jeremías capítulo 52 versículos del 1 al 11. Mosía capítulo 25 versículo 2. Elamán capítulo 8 versículo 21. Cuando el pueblo de Zarahemla llegó a la tierra prometida, se encontraron con Coriantumr. Véase Omni capítulo 1 versículo 21. El último sobreviviente conocido de los jareditas, cuya historia se narra en el libro de Éter. Palabras de Mormón. ¿Qué son las palabras de Mormón? Palabras de Mormón constituye un puente entre los dos juegos de planchas que conforman el libro de Mormón. En esta sección, Mormón da una explicación de esos dos registros y sus palabras enseñan un mensaje importante de cómo confiar en el Señor aun cuando no entendamos completamente su guía. Cuando Nefi estaba escribiendo el registro de su pueblo, Dios le instruyó para que creara dos juegos de planchas, unas llamadas las planchas menores de Nefi, y las otras, las mayores. Nefi no sabía por qué se le mandaba a crear dos juegos de planchas, mas confió que el Señor tenía un sabio propósito, el cual me es desconocido. Primer libro de Nefi, capítulo 9, versículo 5. Véase también una breve explicación acerca del libro de Mormón. Siglos después, cuando Mormón estaba compilando las planchas mayores de Nefi, él encontró las planchas menores. Las planchas menores cubrían muchos de los mismos acontecimientos descritos en las planchas mayores que Mormón ya había compilado. Pero las planchas menores se centraban más en los asuntos espirituales y en el ministerio y las enseñanzas de los profetas. Dios inspiró a Mormón a que incluyera las planchas menores de Nefi en su registro junto con las planchas mayores. Al igual que Nefi, Mormón no entendía los propósitos de Dios para tener ambos juegos de planchas, pero él confió en que era para un sabio propósito. Palabras de Mormón, capítulo 1, versículo 7. Hoy en día se sabe cuál era el propósito de Dios. En 1828, después de que José Smith había traducido parte de la compilación que hizo Mormón de las planchas mayores de Nefi, 116 páginas manuscritas, Martin Harris perdió esas páginas. Dios mandó a José que no volviera a traducir esa porción, porque hombres inicuos iban a cambiar las palabras y tratarían de desacreditar a José. Véase Doctrina y Convenios, sección 10, encabezamiento de la sección, Doctrina y Convenios, sección 10, versículos del 14 al 19 y 30 al 45. Felizmente, Dios había anticipado eso y había provisto las planchas menores que cubrían el mismo periodo histórico que se perdió en las 116 páginas. Las planchas menores comprenden los libros anteriores a Palabras de Mormón
Y la compilación que hizo Mormón de las planchas mayores comienza después de Palabras de Mormón. Ideas para el estudio familiar de las Escrituras y la noche de hogar. Al leer las Escrituras con su familia, el Espíritu le ayudará a saber qué principios debe enfatizar y analizar a fin de cubrir las necesidades de su familia. A continuación se presentan algunas ideas. Enós capítulo 1, versículos del 1 al 17. Su familia podría observar una pintura de Enós orando y escudriñar Enós capítulo 1, versículos del 1 al 17, para buscar las frases que se podrían usar como títulos de la obra. También podría pedirles a los miembros de la familia que dibujen la experiencia de Enós. ¿Qué aprendemos de la búsqueda del perdón que hizo Enós? Jarón, capítulo 1, versículo 2. ¿De qué manera nuestro estudio del Libro de Mormón ha revelado el plan de salvación a nosotros? Omni, capítulo 1, versículos del 12 al 22. ¿Qué enseñan estos versículos en cuanto a la importancia de tener la palabra de Dios en nuestra vida? Palabras de Mormón, capítulo 1, versículos del 3 al 9. ¿De qué manera seremos bendecidos al llevar registros personales y familiares? ¿Cómo podemos hacer que nuestros registros estén más centrados en Cristo? Para consultar más ideas para enseñar a los niños, vea la reseña de esta semana en Ven, Sígueme para la primaria. ¿Cómo mejorar nuestra enseñanza? Reunirse con frecuencia. El presidente Henry B. Eyring enseñó: nunca pierdan una oportunidad de reunir a sus hijos para aprender de la doctrina de Jesucristo. Esos momentos son muy escasos en comparación con los esfuerzos del enemigo. El poder del enseñar la doctrina. Liaona, julio de 1999, página 87.